vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios y vamos a ir ahí a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y yo quiero decirle que nosotros los cristianos debemos enfocarnos en las cosas que son más importantes para nosotros. Debemos enfocarnos realmente en lo que realmente importa. Porque muchas veces nos desenfocamos. Miren lo que dice acá la Escritura, la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Dice, recuérdales esto. ¿Cuántas veces hemos ido? Vamos a poner un ejemplo pequeño aquí debajo. Hemos ido al supermercado, llegamos a casa, ahora me acuerdo. Usted sabe que somos personas que nos deben recordar. Y debemos ser recordados. Por eso cuando comenzó Rebeca dijo, recuerda. Debemos seguir recordando. Pero debemos recordar aquello para no desenfocarnos. Y dice la palabra, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdale esto. Pablo, después de recordarle a Timoteo de los puntos más esenciales del Evangelio, le agrega a Timoteo que debe recordar Timoteo a la iglesia de Jesucristo, porque Timoteo era un pastor ahí en Éfeso, y dice, tienes que recordarle esto. Y yo como pastor recibo esta enseñanza, recibo esta carta, y también le debo recordar a la iglesia de Cristo aquí en el Prado de Llobregat. Dice que se mantenga siempre enfocada en el Evangelio de Cristo. ¿Entienden? La iglesia es continuamente tentada a desviar la mirada y a desviar el enfoque del mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio es lo más importante que nosotros tenemos como iglesia. Porque el Evangelio habla de la persona de Cristo. El Evangelio habla de quién es Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo, de lo que Jesucristo hace y de lo que Jesucristo seguirá haciendo. Si nosotros perdemos el enfoque, no vamos a tener mensaje para llevar. Porque hoy usted escucha a la gente quiere imponer su idea, su pensamiento, pero nosotros tenemos una persona que compartir. Tenemos una palabra que compartir. Tenemos un mensaje que compartir. Y la iglesia es tentada a desviar la mirada. Ejemplo, podemos ser tentados a convertirnos como iglesia en un instituto bíblico. Y está bien tener un instituto bíblico. Pero ese no debe ser el fin de la iglesia. Podemos convertirnos en una iglesia, en una agencia de servicios sociales. Dar comida, dar ropa. Pero sabe, hermano, la iglesia debe resistir estas cosas. ¿Puede hacerlo? Sí que puede hacerlo. ¿Debe hacerlo? Sí que debe hacerlo. Pero no es el centro de la iglesia. ¿Va entendiendo lo que le quiero decir esta mañana? Porque le voy a poner un ejemplo. Jesús hizo un milagro, hizo muchos milagros. Pero él hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Y le dio de comer a la multitud que estaba ahí, que ya llevaban 3 días. Y los discípulos le dijeron que despida a la gente. Y él le dijo, no, tienen hambre. Llevan 3 días con nosotros. Denle ustedes de comer. Y ahí vino lo que dijo Felipe.
Ni 200 denarios nos alcanza para poderle darle a esta multitud. Entonces Jesús hizo el milagro. Pero usted fíjese que al otro día lo buscaban por los panes y los peces. Al otro día, a la otra semana, no volvió a hacer otro milagro. ¿Dónde estaba centrado él? En su mensaje. Y nosotros podemos ser tentados a esto. ¿Va entendiendo? Esto tenemos que enseñarlo, hermano y amigo. Era determinante el milagro de los 5.000, el darle de comer a los 5.000, más las mujeres y los niños. No era determinante. Era un tremendo milagro del poder de Dios y la provisión de Dios. Pero no era determinante. Lo determinante era la persona de Cristo Jesús. Por eso no debemos perder el enfoque de lo que realmente es y necesita la iglesia estar enfocada. ¿Qué cosas debía recordar Timoteo y qué cosas debemos recordar nosotros hoy? Pablo le había dicho a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y le había dicho a Timoteo que debía recordar eso, y tú y yo debemos recordar eso. Pero también le dijo que recordara la escritura ahí en 2 Timoteo 11 al 13, que dice: palabra fiel es esta. Palabra fiel significa una palabra que usted debe recibir y confiar y creer. Dice palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Acá vemos que Dios es un Dios que cumple su palabra, pero también cumple sus amenazas. Eso no se me olvide. Porque dice, si usted es fiel, si somos infieles, ¿qué pasa? Él permanece siendo fiel. Vimos la vez anterior. En Él no hay sombra de variación alguna. Él sigue siendo siempre el mismo. Porque ahí en el libro de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Quiere decir que los que debemos cambiar somos nosotros. Los que debemos cambiar nuestra manera de pensar somos nosotros. Los que debemos ser corregidos y exhortados y enfocados, porque muchas veces perdemos el enfoque, somos nosotros. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando uno baja la mirada, cuando uno cambia el enfoque de las cosas, comenzamos a tener problemas. Comenzamos a disputar en palabras. Dice, no contiendan sobre palabras, las cuales nada aprovechan. Hay cosas que Timoteo y nosotros no debemos enfocarnos. Y sabe, últimamente nos enfocamos en todo lo que no debemos enfocarnos. Como creyente debemos defender la verdad, pero no podemos convertirnos en una iglesia que siempre está debatiendo con discusiones que nunca terminan. ¿Saben? La Biblia dice que las cosas reveladas pertenecen para nosotros. Dios las ha dado para nosotros. Pero hay cosas que Dios no ha revelado. ¿Cuál es el problema para nosotros? El problema es cuando no hacemos algo que no está bien. Cuando hacemos algo que no está bien, que está mal. Ahí nace el problema.
es cuando hacemos lo que no está bien. A veces vamos y le buscamos la vuelta y esta palabra en griego dice así, esta palabra en el hebreo dice así. Y ahora descubrí esto y descubrió aquello. Hermano, el Evangelio es tan sencillo, que un niño lo puede creer, recibirlo, aceptarlo. No necesita ser un sabio. Al contrario, Dios entonteció a los sabios. Debemos recordar y estar siempre enfocados. Y Pablo le dice otra cosa que Timoteo tiene que recordar, ahí en el versículo 15 del capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se acuerda que Pablo exhortó muchas veces a Timoteo? Lo animó a ser fuerte, a ser valiente, lo animó a que actuara. Y Pablo le dijo a Timoteo que debía recordar al soldado, como buen soldado, que debía recordar al atleta, que debía recordar al agricultor, que primeramente debía trabajar duro para después poder disfrutar de esa cosecha. ¿Saben? La meta principal de cada uno de nosotros, ahí en la versión de la TLA dice, este versículo 15 de 2 Timoteo, capítulo 2, dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. ¿Quiere que se lo repita? Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Quiere decir que Timoteo no debía poner su meta en ayudar a las personas a ser aprobadas delante de Dios. Aunque como pastor, mi trabajo, mi deber es también enseñarle a usted. Pero esa no debe ser la meta para mí. La meta para mí es que yo me presente aprobado delante de Dios. La meta principal de Timoteo y la meta principal de cada uno de nosotros es presentarnos nosotros mismos delante del Señor para ser aprobados por Dios. Acá no se trata de haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Acá estoy en primer lugar. Yo debo presentarme delante de Él para ser aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es vergonzoso, hermano, hacer un trabajo y después ser examinado y cuando examinan su trabajo ser reprochado. Qué terrible, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos abriendo la tintorería, teníamos todo para abrir y no pudimos abrir. Y habían hecho el cielo raso y hacía panza al medio, ¿vio? Si abrimos, corríamos el riesgo que se nos cayera con todo. Tuvo que venir el fin de semana a través de un contacto, venir y arreglar el techo para poder abrir. ¿No es una vergüenza? Había trazado las medidas todas mal,
Pero cuando usted lo escuchaba sabía todo. A veces parece a muchos de nosotros. Qué tremendo es cuando a usted le examinan un trabajo y tiene que irse avergonzado. ¿Por qué? Porque lo hizo mal. ¿Qué dice la Biblia? En 2 Corintios capítulo 5, 8, versículo al 10. Estoy leyendo en la TLA. Dice, no nos sentimos tristes aunque preferimos dejar este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Dice Pablo. Por eso tratamos de obedecerlo. El cristiano es una persona que trata de obedecer a Dios. El cristiano, ¿se acuerda que hablamos que no se podían cambiar las reglas? Si el atleta cambiaba las reglas, llegaría el momento que quedaría descalificado. Quiere decir que tú y yo no podemos cambiar las normas, no podemos cambiar las reglas establecidas por Dios. Y esto quiero que usted escuche, que Pablo le dice, por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra. Está hablando que estamos acá, pero hay otra vida. Pero yo le digo, si usted no obedece acá, va a tener muy pocas posibilidades de obedecerlo allá. Versículo 10. Porque Jorge solamente va a tener que presentarse delante de Cristo. ¿Cómo? No. Si es el pastor de la iglesia. Es el pastor el que tiene que presentarse. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Y Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo. Y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Acá está hablando del tribunal de Cristo. No está hablando del juicio delante del gran trono blanco. Está hablando del juicio a los cristianos. Todos los cristianos vamos a tener que presentarnos delante del tribunal de Cristo. Todos. Sin ninguna excepción. Y Él va a decidir. Pero si usted cambió las reglas, ¿qué va a pasar? Si usted desobedece, ¿qué va a pasar? Porque el atleta que hace trampa espera ganar, pero lo descalifican, ¿no? ¿Y sabe lo que es llegar allá y no tener nada para ofrecerle a aquel que nos amó y nos ama tanto? Dice que usa bien la palabra de verdad. Este debía ser el enfoque de Timoteo, este debe ser el enfoque suyo y este debe ser el enfoque mío. Debemos trabajar duro, hermano. Debemos trabajar duro como Timoteo y debemos trabajar duro cada uno de nosotros. ¿Trabajar duro para qué? Para poder usar bien la palabra de verdad. Se lo repito. Debemos trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que como pastor, yo debo saber lo que dice la palabra y lo que la palabra no dice. Y para esto tengo que trabajar duro. Debo entender lo que la palabra de Dios dice y debo entender lo que la palabra de Dios no dice. Y para eso tengo que trabajar duro. Hermano, si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cuánto me pueden recitar el Salmo 23? Y yo estoy seguro que toda la iglesia lo va a recitar. Y le pregunto, ¿cuántos conocen Juan 3:16? Y yo estoy seguro que no van a alcanzar las manos para levantarse. Pero hermano,
suficiente saber el Salmo 23 de memoria. No es suficiente conocer Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos usar bien la palabra de Dios. Hoy voy a poner varios ejemplos. Las espadas, ¿para qué fueron hechas? Las espadas fueron hechas para cortar, para penetrar, para herir y para matar. Las espadas no han sido hechas ni preparadas para ponerlas en el museo. O porque usted puede ir y traerle como un souvenir. Y ir a tal y tal sitio y hacerle la empuñadura, ponerle perlas preciosas y exhibir en su comedor o en su museo de armas una espada. ¿Para qué es una espada? Ya le dije para qué. Y usted sabe que la palabra de Dios es una espada. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué hace la palabra de Dios cuando penetra en lo profundo de nuestro ser? Allí examina. ¿Qué examina, pastor? Nuestros pensamientos y deseos, y deja claro si son buenos o son malos. Por eso una persona que lee cada 3 meses un versículo de la Biblia va a tener muy poca espada que penetre. Por eso lo necesario que necesitamos ir todos los días al libro. ¿Y cuántas veces hemos estado leyendo y ha saltado una palabra que lo ha herido? ¿O no? Pregunto para aquellos que leen la Biblia. ¿Ha sido herido alguna vez usted? Yo he sido herido muchas veces. Y cuando he sido herido he tenido que tomar decisiones. Y la primera decisión que he tenido que tomar es decir, Señor, perdóname. Debemos usar bien la palabra de verdad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, cuando penetra en nuestro corazón, viene para eliminar el pecado. Para eso viene la palabra de Dios. Debemos usar la palabra de Dios como aquel hombre sabe empuñar una espada. Sabe cómo manejar esa espada. Por eso la necesidad de la iglesia de volver al libro. Hacerla del rey que encontró cuando estaban reparando el templo, encontraron el libro debajo de todos los escombros y lo trajeron al rey. Y cuando el rey comenzó a leer, le leía, dice que él comenzó a rasgar sus vestiduras, señal de dolor. La palabra había penetrado, había cortado en su corazón.
Y él tomó la decisión de mandar a aquellos que le estaban leyendo a ir y consultar a la profeta Hulda. ¿De quién dice esto? Y dice, dile al rey que ella le perdonó. Qué hermoso es cuando la palabra te hiere, porque Él es quien hace la herida, pero también Él la sana. ¿Va entendiendo por dónde vamos? La palabra de Dios debemos arar recto. Si usted en el campo va arando de aquí para allá, es tremendo. Para el que no conoce, dice, bueno, mira qué bien que van de aquí para allá. Pero una persona que ha trabajado en el campo, si usted entra a un campo, pregúntele a Carlos Chaparro, con los bueyes, arando, ¿se podía ir para cualquier lado, Carlos? No sirve para nada. ¿Me entiende? Hermano, son tan sencillas las enseñanzas que si nosotros queremos aprender, vamos a aprender esta mañana. Dice, pero pastor, tan ahí a ras. Sí, hermano. ¿Se acuerda que yo le dije que me habían enseñado que predicara para las ovejas, no para las jirafas? Y nosotros como ovejas muchas veces somos tontas. Debemos acomodar la palabra de Dios como conviene. Como hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que ellos recibían el sacrificio del animal y lo ponían y lo partían en pedazos y después ellos llevaban y daban la porción que correspondía. Ayer el hermano Carlos hizo una parrilla, una barbacoa, y él venía con cada porción. Al pastor no le dio la mejor, al rico. Éramos todos iguales ahí en la parrilla. Pero él venía y cortaba y le servía a cada uno. Nosotros no podemos, hermano, cortar cualquier cosa y poner cualquier cosa en determinado asunto. Usar bien la palabra de verdad también nos da que se puede usar mal la palabra de Dios. Si no, no diría que usa bien la palabra de verdad. Si algo está bien, ¿para qué voy a poner que puede estar mal? Y hoy, hermano, hoy, y ya hace muchos años, se están torciendo las escrituras para la propia perdición. Y el problema mayor en la iglesia es cuando el pastor se desvía de la verdad. Cuando los pastores, por complacer a la gente, comenzamos a torcer las escrituras y traemos maldición al pueblo. No traemos bendición al pueblo. Hay una forma que es correcta de entender la Biblia y hay una forma que es incorrecta de entender la Biblia. Y esta mañana les voy a enseñar. Hubiese podido seguir, pero yo tengo que detenerme acá porque sentí fuertemente por el tiempo que estamos viviendo, por los momentos que estamos viviendo. Quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 1, 25 al 26. Aquí David está haciendo un lamento o una endecha porque habían caído a filo de espada Saúl y Jonatán. Y cuando le trajeron la noticia, él hubiese podido frotarse las manos como alguno, dice, bueno, ahora voy a reinar yo. Pero él en toda su vida al lado de Saúl, él le hubiese podido quitar la vida, pero nunca le quitó la vida.
sino que siempre respetó al ungido de Jehová. Debemos respetar, porque a veces queremos nosotros quitar lo que Dios no quita. Debemos confiar en Dios. Y acá cuando le trajeron la noticia, David no hizo algo políticamente, lo hizo con dolor en su corazón. Porque yo puedo hacerlo políticamente para quedar bien con la gente, pero él realmente lo hizo con un dolor en su corazón. No olvidemos que David tuvo que huir porque Saúl lo buscaba para matarlo. Lo buscaba para matarlo porque Saúl se había llenado de celo y de envidia. Cuidado con el celo y la envidia. Cuidado. Cuidado. Mire, David le cantaba y igual lo quiso clavar con la lanza en la pared. Y tuvo que huir. Y acá David hace este lamento o esta endecha. Dice, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Y dice, Jonatán muerto en tus alturas. Fue en el monte Gilboa. Y dice, desde lo profundo de su corazón, dice, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Usted sabe que este versículo ha sido usado para enseñar la relación entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Han tomado un versículo para hacer una doctrina. Debemos entender a David, porque David, yo creo que cuando David le dice, tu amor, me fuiste, dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Estoy pensando que tiene que haber pensado en la hermana de Jonatán, Milca. Porque Milca lo abandonó. Y David tuvo que huir. ¿Pero qué hizo Jonatán? Lo cubrió, lo guardó. Sabiendo Jonatán que él era el heredero del trono por parte de su padre Saúl, él vino y le dijo a David, yo seré tu segundo en el reino, porque Dios te ha escogido a ti para ser rey. Y fue un amor fiel, el amor de Jonatán. Cuando hablamos de un amigo, hablamos de esa clase de amor tan profundo, tan leal, y él dice, tu amor me fue mejor que el amor de las mujeres, porque él había tenido varias mujeres. Dios no aprueba la homosexualidad. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 1, 20 al 32. No me voy a detener en detalles, pero se lo voy a leer y usted saque las conclusiones. Pues desde la creación del mundo todo han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios,
pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Siempre que se cambia la verdad, se cambia por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, como es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con los hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odios, envidia, homicidio, peleas engañosos, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Eso está pasando hoy. Eso está pasando hoy en los colegios. Eso es lo que se está adoctrinando hoy. Mire si es necesario esto. Debemos defender la verdad. Debemos hablar la verdad. Y debemos decir lo que está mal y lo que está bien. Ahora, ¿qué dice el Evangelio de Cristo? Ahí en 1 Corintios, capítulo 6, 9 al 12, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Esto es interesante, porque usted no va a engañar a Dios. Usted no va a engañar al diablo, si el padre del engaño y de la mentira del diablo. Por eso dice, no se engañen a ustedes mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Ninguno. ¿Se acuerda que le dije? Que Dios cumple sus promesas, pero también cumple sus amenazas. Y Pablo acá, porque en la iglesia de Corinto, dice, si algunos de ustedes antes eran así, antes, el Evangelio de Cristo es para los pecadores. Y ahí en Corintio había mucha gente que había sido así. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos,
justo ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Yo solo le estoy leyendo la Biblia. Usted saque sus propias arar el surco y veremos si nos daremos cuenta si vamos arando recto o vamos arando torcido. Yo no tengo autoridad para condenar a nadie, pero la que nos condena es la palabra de Dios. Dice, si alguno de ustedes fueron, sí. Porque cuando le entregamos y le rendimos nuestra vida a Jesucristo, Dios nos perdona nuestros pecados. Amén. Y cuando Él nos perdona, nos lava con su sangre preciosa. Y el mensaje del Evangelio es ese. No podemos andar discutiendo con palabras, dice, porque va a traer perdición a los oyentes. A ver quién tiene razón, a ver qué cuál es y cuál no es. Hermano, lea la Biblia. Pídale iluminación al Espíritu Santo. Cuando vas al libro, dígale, habla que tu siervo escucha. Pero cuando usted escucha, obedezca lo que Él le dice. Si Él le dice, como dijo esta mañana Rebeca, si algo está mal, está mal. ¿Por qué quiere torcer la palabra de Dios? Para que sea como usted quiere. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se puede juzgar? ¿Se puede juzgar? Sí, ¿no es cierto? Pero acá dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero Jesús da la razón para que nosotros no juzguemos. Ahí está en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. Dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Esto no prohíbe que usted juzgue a una persona o a alguien, pero sí prohíbe hacerlo de una manera injustamente. Sí prohíbe llevar una vida que lo critica todo. Eso sí lo prohíbe. ¿Por qué? Porque con la misma medida que tú mides, te van a medir. Hay tanta gente que critica y después cuando lo critican se enojan, se ofenden. Pero ¿qué dice la Escritura? Porque estamos hablando de las Escrituras. Yo le estoy diciendo la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, también cosechará. ¿Qué dice las Escrituras? Que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice, Dios es un Dios misericordioso. Entonces los hijos de Dios también deben ser misericordiosos. ¿No dice la Biblia, perdonaos unos a otros? Perdónense. Porque nos encanta que Dios nos perdone. Pero no nos encanta perdonar. Debemos mantenernos centrados, hermano. Debemos mantenernos enfocados en el Evangelio de Cristo. Allí en el versículo 16-18 de 2 Timoteo, dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Cuando habla su palabra carcomerá como gangrena, está hablando, usted sabe que una gangrena comienza en el dedo pequeño y después toma todo el cuerpo. Porque la maldad es como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad. Mire, Himeneo y Fileto en un tiempo anduvieron caminando en la verdad. ¿Sabía usted? Si no sabía, ahora lo sabe. Uno puede estar caminando en la verdad y desviarse de la verdad. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ellos decían que ya había venido la resurrección. Seguro cuando vamos muchas veces hay gente que vamos a bautizar, tomamos ahí en el libro de Romanos que hemos pasado de muerte a vida, que es ir a las aguas como un bajar para levantarnos, pero no está hablando de la resurrección final. Está hablando de algo que sucede, que hemos pasado de muerte a vida acá en nuestro corazón. Estábamos en tiniebla, ahora hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino del amado Hijo Jesús. Estábamos viviendo en maldad, en el reino de la maldad. Pero ahora hemos sido trasladados al reino de la verdad, al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces hay una resurrección futura, gloriosa, donde nuestros cuerpos se levantarán. ¿Me entienden? Y esa es la esperanza del cristiano. Hay recompensa, hermano, cuando nos mantenemos enfocados y centrados. Y acá Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros esta mañana, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No dice apártense en algunos que puedan, otros sigan como están, otros hagan como les parezca. No. Dice apártese, es una orden. Apártese de iniquidad, apártese del pecado. ¿Y quiénes son los que deben apartarse? Todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Porque usted no puede tomar a Jesús para que lo bendiga y no puede tomar a Jesús para no obedecer. Usted no puede tomar la palabra de Dios, todo aquello que a usted le beneficia, y despreciar todo aquello que a usted no le conviene, o que lo lleva a tomar decisiones y usted no las quiere hacer. A usted le encanta que ellos los perdonen, pero cuando usted tiene que perdonar, ¿qué hace? Usted viene al Señor y le dice, perdóname, porque he pecado contra ti, Señor. Y Dios lo perdona. Pero nosotros podemos estar meses sin perdonar. Me encanta que Dios me perdone. Yo puedo hacer esto porque Dios me perdona. Quizás nunca le amaneció. Quizás. ¿Sabe? Dice, este sello. ¿Cuál es el sello? Hay un sello. Que el Señor conoce a aquellos que son suyos. Si Himeneo y Fileto continuaban en el error, como hay mucho error hoy, el Señor conoce a los que son suyos. Si el error se extiende como gangrena, como está pasando en el día de hoy, en el tiempo de hoy, el Señor conoce a los que son suyos. Si la fe de alguno es trastornada por el error, conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce. Porque el sello, hermano, tiene dos caras. Una cara es mostrar al cristiano verdadero de aquel que no es un cristiano verdadero. Porque el verdadero cristiano tiene el sello. ¿Cuál es el sello? Abra su Biblia
Libro de Efesios, capítulo 1 y el versículo 13. A ver, vamos a buscar ese sello. A ver. Efesios 1:13. Sí. En él también vosotros. Podemos leer todo el capítulo, pero lo pueden leer en su casa. Está hablando de redención, de salvación, que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados. Y acá al final dice, en él también, está hablando de Jesucristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ese es el Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Porque hay muchos que escuchan el Evangelio, pero no quieren creer en él. Hay muchos que escuchan el Evangelio, pero no aceptan el Evangelio. Y acá Pablo dice, y habiendo creído en él, cuando uno cree en la obra de Cristo, cuando uno cree en lo que Jesucristo hizo, entonces cuando uno lo cree en lo profundo de su corazón, no mentalmente o no porque me conviene, porque a veces creemos mentalmente porque nos conviene. Miren, este tiempo no es como hace muchos años. 200 años atrás, ser un cristiano era un privilegio tan grande en las cortes y en todos los sitios. Hoy no. Dice que cuando usted cree, entonces dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quiere decir que en el momento que creo en el Evangelio de Cristo, que recibo a Jesucristo, no solo como Salvador, sino como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Señor significa mi dueño. Alguien que yo voy a creer, alguien que yo voy a obedecer y alguien que le voy a rendir mi vida. Entonces, cuando usted lo acepta, entonces viene el sello. ¿El sello de qué? De la realidad, de la seguridad, de la propiedad. Esta propiedad me pertenece a mí. Es como una escritura. ¿Se acuerdan que habíamos visto el upostasi? Garantía. Se relataba y se le ponía un sello y nadie podía quitar el sello. Hermanos, nosotros podemos saber quiénes somos, pero no podemos saber quiénes son. Esto es lo interesante, ¿no? Que nosotros podemos saber personalmente si tenemos el sello. Usted puede venir y decirme, yo tengo el sello. Y bueno, tendré que ver algo yo. A veces por un tiempo, mire, Himeneo y Fileto por un tiempo caminaron la verdad. ¿No? Pero miren lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio a mi espíritu, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en mi corazón. Ha venido a morar a mi vida. Y por el Espíritu Santo yo tengo el testimonio dentro mío de que soy un hijo de Dios. Que no me convertí en una religión.
porque alumbra. Al Espíritu Santo que me convence de verdad. Al Espíritu Santo que me convence de pecado, de juicio y de justicia. Al Espíritu Santo que quebranta mi corazón cuando algo está mal. Al Espíritu Santo que se contrista cuando algo he hecho mal. Que se corta toda relación. No es que dejó de ser hijo. ¿Usted sabe por qué volvió el hijo pródigo cuando estaba ahí con los cerdos? ¿Sabe por qué volvió? Porque era un hijo. Y uno puede caer como cayó David. Si nos ponemos a pensar exteriormente, lo que David hizo era peor que lo que había hecho Saúl. Pero ¿sabe lo que hizo David? Cuando vino el profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre que has pecado. Lo primero que él dijo, he pecado contra Dios. He pecado. ¿Te cuesta mucho reconocer pecados? Me temo que no seas hijo. Pastor, ¿no es muy duro? Sí, prefiero ser un poco más duro que blando. Porque cuando Dios, el poderoso Espíritu Santo, me muestra que algo está mal, ese mismo Espíritu Santo me da la gracia de arrepentirme y pedirle perdón. Porque soy su hijo. El hijo pródigo dice que volvió en sí. Y dice, volveré a la casa de mi padre. Y cuando llegue a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y no soy digno de que me llames tu hijo, sino que me hagas un jornalero. Usted sabe que el hijo verdadero de Dios, aquel que ha sido quebrantado en su corazón, nunca viene con derechos a Dios. Nunca. Porque sabemos lo que somos. Y sabemos que hemos alcanzado una salvación que no la merecemos. No la merecimos. No la merecía hace 35 años. Hoy no la sigo mereciendo. Nunca la voy a merecer. Pero Él me amó. Y alumbró mis tinieblas. El Espíritu Santo convenció mi corazón. Y me mostró lo pecador que era. Pero gracias que encuentro en la Biblia que Jesús era criticado porque era amigo de los pecadores. Porque comía con los pecadores, pero nunca hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Siempre dijo la verdad. Te pueden criticar por ir a la casa de Simón el fariseo, pero Jesús nunca fue fariseo. Siempre dijo la verdad. ¿Qué le dijo a la mujer? Con respecto a que Simón lo juzgó. Cuando dijo, si este es profeta, ¿no sabe quién es esta mujer? Y Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le dijo, Simón, si tú tienes una deuda de tanto, de 100 euros, y Jorge tiene una deuda que no se puede pagar, le hizo esta pregunta, Simón, ¿quién crees que le amará más? Y Simón dijo, aquel que se le perdonó más. Ahí va a encontrar usted la diferencia entre los que aman a Cristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, porque han sido alumbrados por el Espíritu Santo.
Y no tenemos ningún derecho a reclamar ningún derecho, porque ha sido por gracia, por amor del nombre de Jesús. Hermano, quizás hoy podemos decirle al Señor, como dijo David: Señor, escudriña mi corazón y ve en mí si hay caminos de maldad. Señor, dime si mi conducta no te agrada. Y enséñame a vivir como tú quieres que viva. Esa oración solamente lo hacen los hijos de Dios. Porque en el libro de Apocalipsis dice: además me dijo, no guardes en secreto las profecías de este libro, porque pronto sucederán. Deja que el malo siga siendo malo, y quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Jesús dice: pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Hermano, si usted vive conforme al mundo, usted se irá convirtiendo cada día más en un mundano. Y si usted vive conforme a la palabra de Dios y la obedece, usted será más y más santo, apartado para aquel que lo tomó como soldado. Está en usted, está en mí. La Biblia dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia y nos lava. A veces queremos que Dios venga y haga todo. Dios ya ha hecho todo para su salvación y mi salvación. Y nos ha concedido la gracia de poder creer y confiar en la obra de Jesús. Padre, te doy gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, que penetra lo profundo de mi corazón. Y esta mañana, Señor, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Señor, que esta mañana la gracia y el poder de tu Espíritu Santo venga con poder a convencer nuestros corazones que lo que está mal y que lo que está bien siempre, y que el obedecer es mejor que todo sacrificio, porque el sacrificio por nuestros pecados ya fue hecho en la cruz del Calvario. Por el justo Jesús, aquel que no hubo engaño en su boca, aquel que es la verdad encarnada, aquel que
que sufrió en la cruz los dolores, los desprecios, los quebrantos, pero lo estaba haciendo por mí. Porque el castigo del Padre cayó sobre él, siendo justo, para perdonar mis pecados, para darme una herencia con los santos en luz. Gracias por esa sangre tan preciosa, porque me rescataste no con oro y con plata, Señor, sino con la sangre preciosa de Jesús, que está disponible cada día de mi vida para la limpieza y purificación de mis pecados. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No entiendo cómo siento un pecador. Yo entiendo. Fuiste a la cruz por mí, me lo entregaste todo, no te reservaste nada. Nada. Y conociendo la bondad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. No entiendo cómo siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la bondad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Y diste tu sangre por mí, y diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Y diste tu sangre por mí, y diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Y en cada lugar que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Y en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Y en cada lugar que traspasó Que te quiero, pensabas en mí, lo hacías por lo mí. hacías por mí. Sí, Señor, yo lo creo. En cada latigazo que te dieron, Pensabas en mí. lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho,
Señor, gracias esta mañana, porque tu palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, nos volvemos atrás de lo que estábamos haciendo y te pedimos perdón. Tu palabra dice que tú nos perdonas, que tú eres fiel para perdonar nuestros pecados. Señor, lávanos esta mañana, porque nos arrepentimos del corazón delante de ti y nos apartamos de iniquidad, porque hemos nombrado tu nombre, hemos creído en tu nombre, Señor. Y tu palabra dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque tú sabes quién son tuyos, tú conoces a los tuyos. Los tuyos son aquellos que se doblan a tus pies, como la mujer pecadora, como el pecador que fue al templo, que dice que no levantaba la vista, solo pedía que sea propicio. Oh Señor, sé propicio a mi pecador, porque yo creo lo que tú has hecho y pongo mi mirada en lo que es determinante, en la cruz del Calvario, donde cargaste con todos mis fracasos, mis errores, mis pecados, mis maldades, y me perdonaste y me lavaste, porque tú me amaste a mí primero, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos y reconocemos, Señor, que tú eres la persona más importante que hay en este lugar, la persona más importante que está en mi corazón, y eres la única persona que ha cambiado mi vida, que ha traído paz, que ha traído gozo y que ha traído esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Se anima a decirle, mirándolo a Él, puesto los ojos en Jesús, dígelo a Él. La Escritura dice: mirad a mí, dice Salmo, todos los confines de la tierra. Mirad a mí, dice el Señor.